pues así como comentas, con ropa antigua, un saco como tipo, ¿cómo llamarlo? Marinerito, short, corto, y unos zapatos, recuerdo, brillosos, como tipo choclo. Y el niño llevaba una pelotita en sus manos. Y tomando, me preparé otro trago, prendí un cigarro, le subí un poco el volumen a la música, y en lo que estaba fumando mi cigarro me llamó la atención que al momento que volteó la mirada hacia enfrente del carro, vi que estaba un niño parado con una pelota, pero viéndome el niño y dándome la pelota. La mirada estaba fija hacia mí porque el carro lo teníamos de frente hacia la otra casa. Y el niño estaba media cerrada en medio de la calle viéndome con la pelota en las manos, invitándome como que a jugar con él. En ese lugar, cuando nosotros nos quedamos de repente callados, se terminaron las bromas, escuchamos la risa, una risa como de una bruja. Todos la escuchamos. En ese momento mi mamá se espanta mucho, se me suelta de la mano y se quiere echar a correr. Yo la detengo porque pues íbamos todos. Exactamente en medio había dos personas sentadas, dos hombres sentados, pero nunca les pudimos ver la cara. Lo que esta señora nos dijo nada más: vamos a caminar, vamos a pasar, pero no los miren. Nosotros caminamos. Sí, él se veía una silueta y se veía clara una silueta de un hombre tomando sus hombros. De hecho, en el momento cuando estábamos ahí, que él empezó a jalar la reja y a burlarse, todos vimos, comento, todo entre el pasillo, el área, el jardín, no sé qué era en ese momento, cómo caminaban. Y en las ventanas, unas ventanas muy altas, se veía sombras, pero se veían muy claras las sombras de personas que estaban asomadas. Hay historias que nacen de la imaginación, otras que se arrastran desde lo más oscuro de la realidad. Personas como tú se atreven a compartir lo que vivieron. Experiencias que desafían la lógica y estremecen el alma. El baúl del misterio presenta historias reales, paranormales. Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre. Sombras que nos siguen, susurros en la oscuridad, presencias que no deberían de estar ahí. Esta noche, en Historias Reales Paranormales, abrimos la puerta a lo inexplicable, con 4 historias reales que hielan la sangre. Una figura infantil en medio de la calle, una risa demoníaca en un panteón abandonado, un viaje fuera del cuerpo hacia una choza con una bruja que susurra en la madrugada, y un ente, conocido como el Pelón, que intentó llevarse a su hijo. Prepara tu mente, tu alma, porque lo que escucharás esta noche quizá te impida dormir con la luz apagada. En esta ocasión nos encontramos con Juan Carlos. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos. ¿Cómo te encuentras? Bien, tranquilo. Sí. Pues bien, Juan, la invitación que te hice fue precisamente porque antes de esto habías comentado 4 historias que pues relatan lo que acabo de comentar en el intro, ¿no? Vamos a comenzar por, ¿te parece bien, de la menos perturbadora a la más perturbadora? Ok, ahora, me habías comentado primero acerca de un ente, un niño en la cerrada, que tuviste la fortuna para mí y desfortuna para ti de haberlo visto, ¿no? Ahora, Juan recuerda que es una imagen imposible de borrar, ya que él vio a un niño vestido con ropas antiguas, que estaba de pie en medio de la cerrada, ¿no? Incluso viste una pelota que subió por la cerrada, pero nunca la viste bajar. Ahora, platícame, ¿hace cuánto fue? ¿Puedes describir cómo era el niño? Pues ya tiene como unos 4 o 5 años. El niño que vi era un niño no mayor de 5 años. Era un niño, pues así como comentas, con ropa antigua, un saco como tipo, ¿cómo llamarlo? Marinerito, short, corto, y unos zapatos, recuerdo, brillosos, como tipo choclo. Y el niño llevaba una pelotita en sus manos. ¿Y qué fue lo que pasó esa noche? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde ocurrió exactamente? ¿Cuál es la colonia o la calle?
La colonia San Buenaventura, Ok. ese día estaba con un amigo, estábamos en su carro. Recuerdo que estábamos tomando un trago y él se quedó dormido. Entonces yo me levanté, ya era tarde, fui por una cobija porque hacía frío. Lo tapé, me tapé yo, pero él se quedó dormido. Yo seguí tomando, me preparé otro trago, prendí un cigarro, le subí un poco el volumen a la música y en lo que estaba fumando mi cigarro me llamó la atención que al momento que volteó la mirada hacia enfrente del carro, vi que estaba un niño parado con una pelota, pero viéndome el niño y dándome la pelota. Como si que el niño quisiera que yo jugara Que con tú él. jugaras con él. Yo nada más lo que hice fue me le quedé viendo al niño. Sí, me dio miedo. La verdad ni siquiera me bajé del carro. El niño estuvo parado unos 10 segundos yo creo frente a mí. Soltó la pelota y la pelota se fue. ¿Y este niño te estaba viendo fijamente? Sí, me estaba volteando. ¿O la mirada era hacia...? No, la mirada estaba fija hacia mí. La mirada estaba fija hacia mí porque el carro lo teníamos de frente hacia la otra casa. Y el niño estaba media cerrada en medio de la calle viéndome con la pelota en las manos, invitándome como que a jugar con él. ¿Y recuerdas más o menos la hora? Eran entre 2:30, 3 de la mañana. Ya era un poco tarde. ¿Solo lo viste una vez? Sí, esa fue la única vez que yo lo vi, pero vecinos cuentan que también lo llegaron a ver hace tiempo y eso el vecino se lo contó a mi papá. Este señor tenía un puesto de verduras, se iba temprano a la central para surtir su negocio y el señor cuenta que cuando él salió de su casa vio a un niño que estaba igual con una pelota. El señor sacó una paleta de la camioneta y cuando fue a buscar al niño nada más lo vio que se perdió entre los arrayanes que tienen ahí en la casa. El señor todavía buscó abajo de la camioneta y que nunca vio al niño. Sí, ¿viste algo fuera de lo normal? O sea, que a lo mejor, no sé, estuviera flotando, levitando, no tuviera pies. No, el niño solo... Estuviera de una forma transparentosa. No, era un niño... Pues que yo O lo sea, vi. Ajá. físicamente, ¿no? Sí, un niño... ¿Y cuando pues, lo viste, qué sentiste? Me dio muchísimo miedo, yo sí me espanté. Demasiado. Bueno, la segunda historia, vamos a pasar. Has comentado que fue por ahí, por el hospital Pedro López. Ah, sí, esa fue ¿Qué un pasó 2, esa noche? un 2 de noviembre. Teníamos mucho la maña unos amigos y yo de ir al hospital a ver qué encontrábamos. Unas ocasiones antes ya habíamos ido, pero nunca nos había pasado como esa ocasión. Ese íbamos pues unos 20 amigos, entre ellos iba una señora que tengo entendido que tiene un don. Esta señora es vidente. Okay. Iba mi mamá. Cuando empezamos a caminar, ahora sí que hacia lo que ahora es el Pedro López, en aquel momento nada más eran las ruinas, milpa, camino de terracería, la temperatura empezó a bajar mucho. Cuando nosotros empezamos a caminar, pues sí, como que empezamos a sentir una vibra muy, muy pesada. Llegamos a una parte donde había como unos 10 perros que cuando pasamos se nos quisieron aventar. Llegamos más adentro y tiempo atrás ya habíamos llegado ahí y la verdad no sabemos qué fue lo que vimos, pero vimos una persona también arriba de un árbol. Pensamos que era alguien que se había ahorcado porque pues eso fue lo primero que se nos vino a la mente. Nos salimos corriendo y ya nunca regresamos a ver. Esa ocasión cuando regresamos había como 10 perros que nos quisieron aventar y llegamos al mismo lugar donde fue. Se habían ido primero ustedes como amigos. Ajá. Vieron esta figura en un árbol. En un árbol. Ajá. Y pues dijeron que habría sido a lo mejor posiblemente Un suicidio. fue el alma de una persona que se suicidó. Ajá, pues, porque ya se también era asustaron noche. y se fueron. Ajá. Y fue posteriormente cuando regresaron, pero ahora fueron acompañados con más gente. Con más gente, entre ellos mamá y la mamá de un amigo y más okay. amigos, pero la mamá de este amigo tengo que es vidente. Entonces ya cuando llegamos hasta ahí, llegamos a un AA, pero que ahorita ya está, como que en ruinas, ya está destruido, por llamarlo sí. así. Hay un árbol dentro del lugar que ya rompió la losa. Está mal el lugar, ya está muy viejo. Unos amigos empiezan a jugar porque se encuentra una rata tirada y le empiezan a picar con una rama. Ajá. Y en ese lugar, pues el mismo árbol que está dentro del AA es un árbol grande, es como un pirul. Okay.
Entonces, en ese lugar, cuando nosotros nos quedamos de repente callados, se terminaron las bromas, escuchamos la risa, una risa como de una bruja. Todos la escuchamos. En ese momento mi mamá se espanta mucho, se me suelta de la mano y se quiere echar a correr. Yo la detengo porque pues íbamos todos. Ya quedamos todos que mejor nos tenemos que retirar de ese lugar. Seguimos caminando y los mismos perros que al principio se nos quisieron aventar se fueron corriendo como si les hubieran pegado, aventado una piedra, pero nadie. O sea, ya no se les aventaban, sino ya les daban la vuelta. O sea, corrían como, ya huían de ustedes. Sí, pero con miedo. Ya corrían como con miedo los perros. ¿Qué sentiste cuando, o más bien, qué sentiste tú y qué sintieron los demás que te habían platicado cuando escucharon esa risa? Pues todos se espantaron porque todos quisieron salir corriendo, pero lo primero que gritó esta señora, no se separen. Pero todos querían salir corriendo. Claro. La señora lo único que nos dijo, no se separen porque nos vienen siguiendo. Fíjate que hay una creencia dentro de lo que es esta parte. Tengo conocidos que también se dedican a este tema de la magia, la brujería y todo este rollo, ¿no? Una persona me comentó que cuando se dispersan, es como las manadas de animales, ¿no? O sea, cuando se dispersan, es más fácil acechar a una sola víctima, que normalmente, al igual que también estas especies, pues capturan al más débil. Y no hablo débil en este caso, que como les pasó a ustedes, no hablo débil de fuerza, sino a lo mejor débil espiritualmente. ¿Llegó a pasar algo así con alguno de ustedes? Sí, por burlas. Porque lo que nos comentó la señora fue: todo esto es con respeto, aquí no nos quieren, no somos bien recibidos. Después de que salimos, ya te digo que los perros empezaron a correr, se metieron sobre una calle igual de terracería, pero una calle muy oscura. Más adelante había una barda, pues, como de unos 2 metros de alto y unos 10 metros de largo. Y exactamente en medio había 2 personas sentadas, 2 hombres sentados, pero nunca les pudimos ver la cara. Lo que esta señora nos dijo nada más: vamos a caminar, vamos a pasar, pero no los miren. Nosotros caminamos. De donde estaban estas personas habremos dado 10 pasos y la misma señora nos dice: volteen para atrás. Y cuando volteamos para atrás, estas personas ya no estaban. Y pues para subir la barda estaba muy alta. Sí, no había como que un lugar donde correr o esconderse o perderse. Y enfrente de la calle era milpa. Si hubiera escuchado el caminar entre la hierba y el camino era terracería. Sí, claro. Ahora, me habías platicado ahorita que lo estaba platicando yo esta parte de siempre hay una persona cuando se dispersan, que normalmente estos entes aterrorizan a las personas más débiles de alma, de espíritu. Me comentaste que hubo una persona que se burló. Se burló. Llegamos, después de esto, la señora nos dice que no volteáramos para atrás porque nos iban siguiendo. Llegamos a la zona o al área donde se comenta que hay un panteón. Es, de lo que yo tengo entendido, una historia que era... Es un panteón de leprosos. Ajá, exacto, que era un leprosario, pero que allá las personas, hasta donde tengo entendido, los que ya no los reclamaban, los enterraban ahí. Hubo un incidente y a las personas las quemaron, entonces como que sus almas quedaron ahí. Yo la verdad al principio no lo creía, pero ese mismo día cuando estábamos ahí, en las ventanas y entre lo poco que se alcanzaba a ver, se veían sombras caminando como si alguien estuviera ahí. Esta persona que te comento que se empezó a burlar, tomó la reja y la empezó a sangolotear y ¡ay, los muertos, los muertos! Entonces lo hizo en un tono muy burlón. La señora le dijo, les dije que todo esto era con respeto. Salimos del lugar y cuando cruzamos exactamente la barda que divide el leprosario de lo que ya eran donde empezaban las casas, cambiaba la temperatura y esta persona cambió mucho, como que se le fue la energía, iba como fuera de sí, pálido, caminaba como por inercia, como que nada más nos iba ya siguiendo. ¿Nunca les dijo si él vio algo, si él sintió algo? No, nunca hizo el comentario porque después de eso ya no habló, se quedó callado. Pero cuando llegamos a la casa de esta señora, porque todos nos reunimos después ahí, la misma señora le dijo a una amiga, traía una cámara, tómale una foto. Entonces en el momento que esta chica le toma la foto, se alcanza a ver que una silueta lo está tomando de los hombros. ¿Tienen todavía la foto? Creo que sí, todavía la conservan. La verdad no sé si la tengan. Si pudieras compartirla estaría...
Sí, Súper necesitaría genial. preguntar a ver si todavía la tienen. Fíjate que hace tiempo, del podcast anterior con estos amigos que yo tenía, siguen siendo mis amigos, pero tenía el podcast con ellos, se llamaba La Morgue. Fuimos en una ocasión precisamente a ese panteón a hacer pues se puede decir un tipo de experimento sobre psicofonías. Ahí quédate. Ahí nos vemos bien. Ahí está. Ok. Amigos, ¿qué tal? Les voy a hablar al micrófono. Ok. Amigos, muy buenas noches, días. Estamos dentro de Su micrófono más en medio. el Panteón del Leprosario, aquí en Ixtapaluca. Comentan que aquí se han escuchado y se han visto cosas como a las 12 de la noche. Más o menos. Son exactamente Las 1 de la la mañana. 1 de la mañana. Nuestra intención no es molestar a ningún Difunto. difunto, únicamente es para ver si es cierto que se aparece algo. Anteriormente habíamos sacado un capítulo de psicofonías donde estábamos viendo los pasos para realizar una psicofonía. Fuimos al panteón. Nos sucedieron muchas cosas muy extrañas a pesar de que íbamos con respeto. Una de ellas fue que de la nada escuchamos como si nos aventaran piedras. Me estás deslumbrando y tú me regalas con los brazos. No somos. La verdad no creo. Pero tanto, ahí no aquí en la tienda. Simplemente queremos saber. ¿Qué tal, don Torres? Hoy. ¡Ah, su puta madre! ¿Qué pedo? No sé, güey. Pues sí escucharon eso, ¿no? ¿Sí escuchaste eso, güey? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vámonos ya. Ya. Hasta la pedo nos cortó, creo. Pero nosotros fuimos hasta el rincón del panteón. Obviamente hasta el rincón del panteón, si fuiste ahí, o más bien tú que fuiste ahí, no hay como que casas que rodearan, ¿no? Nosotros fuimos por ahí, no fuimos a las 2 ni 3 de la mañana, pero sí fuimos por ahí de las 12, 1 de la mañana. Entonces nos adentramos hasta el fondo del panteón para evitar ruidos en la atmósfera, ruidos de las casas que están cercanas. Ya ves que del lado derecho está la carretera, Sí. y atrás pues hay más casas y baldíos, ¿no? Entonces nos fuimos hasta el rincón para alejarnos lo más que pudiéramos de todos esos ruidos que pudieran interferir en la psicofonía. Y bien curioso, porque cuando empezamos a grabar, de hecho cuando empezamos a grabar yo empezaba a hacer preguntas, las preguntas que obviamente al hacer una psicofonía pues debes de hacer, ¿no? Ajá. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos son? O sea, preguntas así. Ajá. Y dentro de cada pregunta, más bien después de cada pregunta, debes de dejar unos 15, 20 segundos de lapso para ver si se alcanza a escuchar algo. Al momento no escuchamos nada. O sea, te voy a ser muy honesto. Al momento no escuchamos nada. ¿Dónde viene? ¿Cuál fue el pedo? Después, al momento de yo estar editando esas partes, porque tuve que aumentar ganancia, etc. Se escucha la voz de un niño y de una chava. Bueno, de una mujer. Ajá. ¿Hay alguien aquí? Nada, se escuchaba un pequeño. Sí. ¿Cuántos son? 8. Pero así, ¿no? Y su madre. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué año es? No en todas las preguntas contestaron, te voy a ser muy honesto, y las respuestas eran Muy breves. muy breves y sí estaban muy alejadas. Pero sí fue algo que dices, madres. Y cuando íbamos de regreso, ya para salir al panteón, empezamos a tomar fotos al azar. Y en varias fotos aparece una como nubosidad. No tiene forma, pero es blanca. Y me llama la atención por lo que comentas de que a él sí lo habían agarrado. Sí, él se veía una silueta y se veía clara una silueta de un hombre tomando sus hombros. De hecho, en el momento cuando estábamos ahí, que él empezó a jalar la reja y a burlarse, todos vimos, te comento, todo entre el pasillo, el área,
jardín, no sé qué era en ese momento, cómo caminaban. Y en las ventanas, unas ventanas muy altas, se veía sombras, pero se veían muy claras las sombras de personas que estaban asomadas. Y el lugar está inhabitado, está solo. Está olvidado, es un está panteón olvidado, solo el claro. lugar. Por ahí, si tengo fotos en los show notes que van a estar en la página de Facebook de Baúl del Misterio Oficial, voy a subir las fotos que nosotros tomamos y voy a subir las capturas de pantalla de la ubicación. Más bien no la ubicación, sino las capturas de pantalla para que vean que sí es un panteón que está olvidado, Sí. que incluso no está ni enrejado. Y la barda creo es medio... Sí, no un está metro, es muy media alto, barda, ¿no? ¿no? O sea, está cabrón. Y bueno, y esta persona a la que tomaron, ¿qué les dijo después? O sea, ¿qué pasó? No recordaba nada. En ese momento yo la verdad me retiré, ya no quise saber más y me fui con miedo, llegué a la casa. Mi mamá también iba muy espantada, no pude dormir esa noche. No sé si era yo el subconsciente, pero veía sombras en mi cuarto. Mi mamá me comentó lo mismo, que no podía dormir porque veía sombras. Cuando volvimos a ver a este chico, no recordaba qué había pasado. Solo recordaba hasta donde escuchamos la risa y ahí no recuerdo más. La risa. Ajá. Ese es como que fue el trance, ¿no? Sí. La risa. Wow. ¿Crees que ustedes se trajeron algo de ahí? Pues puede que sí, más que nada él, porque él fue el que se burló. Nadie más lo hizo ofendiendo el lugar ni lo que se encuentre ahí. Pero él fue el que, por no creer o no respetar, Fue lo que pasó. ¿Qué le dirías o qué consejo darías a las personas que se atreven a hacer este tipo de exploraciones urbanas? Porque al final del día, la mayoría que los hace pues, no es como un medio de investigación, sino lo hacen como un tipo de exploración urbana para ver qué encuentran, ¿no? ¿Qué le dirías a este tipo de personas? Pues que si lo van a hacer, primero que nada lo hagan con mucho respeto, porque no es un juego, es algo muy muy fuerte que pues físicamente no sé si los pueda dañar o los pueda afectar, pero yo creo que espiritualmente sí les puede hacer mucho Se te daño. puede cargar, ¿no? Sí, te puedes llevar algo que a lo mejor no esperas, no conoces, te pueden pasar muchas cosas que uno ni siquiera se imagina, y yo lo vi con esta persona, que luego lo metieron, no sé qué le hicieron, pero él no recordaba nada, que si no lo hubieran hecho eso, hubiera llegado a su casa y quién sabe qué hubiera ¿Qué pasado. hubiera pasado después? Si se hubiera perdido y todo. Ajá. Y fíjate que converge con varios casos de posesiones. No quiero atreverme a decir que este haya sido un caso, pero más sin en cambio, la mayoría de los registros que hay en este tipo de situaciones y en las posesiones comienzan desde una incredulidad. Uh-huh. Desde una incredulidad, y esto es lo que lo lleva a burlarse, y a raíz de eso es como va en el Sí, periodo, como ¿no? no Qué bueno que al final fue tratado antes de, porque si no ahorita pues no sabemos qué estuviera pasando. hubiera pasado con él, ¿No? así es. Vamos a pasar a la tercera historia. Uh-huh. Y pues bueno, voy a dar el intro. Es una experiencia, esto es una experiencia aterradora que va más allá de lo racional. Juan estaba durmiendo Sí. cuando su cobertor se elevó y se vio a sí mismo. Ya no estabas en tu casa, sino en una choza humilde Uh-huh. con paredes de bambú, y ahí estaba ella. Sí. Una mujer anciana, Con el cabello canoso, unas uñas larguísimas. Se acercó, te cubrió la boca y dijo una frase que tal vez se clavó en tu alma: Demasiado. no te despiertes. ¿Cómo comenzó la experiencia? Cuéntame. Pues ese día yo llegué a la casa, ya tiene mucho tiempo, creo que de la escuela, la verdad no recuerdo bien. Era el cuarto donde yo lo compartía con mi hermana en ese momento. Recuerdo mi cobertor, que yo llegué, me acosté y vi las literas en su lugar, en la posición que siempre las tuvimos. Pero al momento de yo empezar a mirar a varios lugares, vi que ya no era mi casa, que no era mi cuarto. Era una choza, como lo comentas, con bambús delgados, el piso de tierra, una mesa de madera y sillas como tejidas, pero sillas deterioradas y viejas. Al fondo veo una señora con el cabello largo, canoso, y lo único que le pregunté es ¿dónde estoy? Yo no sé qué estaba haciendo la señora, pero vi que algo tenía en las manos
y estaba sobre una mesa, un mueble, y como que algo estaba preparando, algo estaba haciendo porque las manos las movía. Al momento de que yo le hago la pregunta, voltea y me mira, pero se me queda viendo fijamente. Yo no me pude mover, no sé si por el miedo. ¿Quedaste petrificado o algo? Ajá, me dio mucho algo miedo. Hizo, ¿no? Okay. Entonces la señora se me acerca y lo recuerdo todavía. Ese fue una sensación, un momento que no me gustaría volver a vivir. Sentí su mano fría en la boca. Me tapó la boca con su mano, una mano muy delgada, las uñas largas. Y lo único que me decía mirándome fijamente: no te despiertes, no te despiertes, no te despiertes. Fue una experiencia que sí me pegó mucho, porque hasta el día de hoy es un recuerdo que tengo muy, muy grabado. Muy clavado. Y que... Tengo el recuerdo, y a la persona, a la señora que vi, la tengo muy, muy grabada en mi memoria, porque la cara se la vi, era una señora blanca, una nariz larga, parecía una bruja, y me tapaba la boca y me decía: no te despiertes, no te despiertes. Recuerdo su vestimenta, era como un fondo blanco, y me tapaba la boca porque la señora estaba descalza, y yo la veía, yo la vi completamente, pero sí, me tapaba la boca. La analizaste bien, la viste bien. Sí, y me tapaba la boca, y lo único que me decía: no te despiertes, no te despiertes, no te despiertes, pero viéndome fijamente. Mi desesperación fue tanta que yo quería moverme, no pude, pero al final sí logré despertar, pero desperté con mucho miedo. ¿Volviste a verla en alguna otra ocasión? No, fue la única vez que la vi. Pero ya la verdad, cuando dormía, después de ese momento, los siguientes días al dormir, me daba miedo porque pensaba que iba a volver a soñar con ella. ¿Crees que realmente fue una bruja o fue un ente del bajo astral? Pues la verdad, yo creo que fue un ente de bajo astral, porque el sueño fue muy real y sentí su mano fría en mi boca. Sentí cuando me tocó, cuando me tapó la boca. Su voz, ¿sentiste la asperosidad? Sí, de sus manos, su mano fría sobre mi cara, sus palabras, su ¿Recuerdas voz. algún tipo de olor? No, olor no, pero su voz es algo que no se me olvida hasta el día de hoy. Una voz muy aguda, muy, muy aguda. Y esas palabras... Como quebradas. Muy entreaguda y chillona. Y sus palabras nunca se me van a olvidar. No te despiertes, no te despiertes. Fíjate que hay relatos en internet de personas, y se me hace muy curioso porque de inicio sabemos que este tema de los viajes astrales pues es algo que existe, ¿no? No es común, pero existe porque hay registros de... Y las personas que han vivido estas experiencias, unas comentan cosas muy maravillosas, muy locochonas, que lo ven y que lo recuerdan con alegría. Uh-huh. Pero hay personas, como en tu caso, que recuerdan haber descendido, haber estado en otro plano astral, donde veían cosas sumamente aterradoras, como lo que te pasó, cosas que no comprenden y que al momento no le dan una explicación racional. En este caso, me atrevo a descartar que fue un sueño, puesto que los sueños los relacionamos con cosas que en algún momento vimos, ya sea una película, en algún libro, alguna monografía, una ilustración, etc. Pero a mí se me hace muy curiosa esta parte, porque ¿qué pasa cuando no ves? Cuando ves algo que nunca viste estando en este plano. Sí. Entonces es cuando dices, madre. Sí, y es una persona que jamás vi, no recuerdo haberla visto. El lugar donde estuve en mi vida lo había visto. Lo único que recuerdo y estuvieron en mucho tiempo son las literas. La cama donde yo dormía. O sea, la litera estaba... Como que trasladaron toda la litera hacia... al lugar nada más, pero la litera estaba en la misma posición. Lo único que era diferente el lugar y la persona. Madre, nunca más volviste. Nunca más volví a ver ese lugar ni a esa persona. Ok, comenten ahí en la cajita de comentarios. ¿Ustedes qué piensan que sucedió? ¿Qué piensan que fue? ¿Se fue una bruja, un ente del bajo astral? ¿O si han tenido alguna vivencia similar? ¿No? Nos vamos a ir con la cuarta historia. El pelón. A pesar de ser un nombre cómico, cabe resaltar que el pelón no es el nombre de este ente, sino es como lo describía tu hija. Así es. En aquel entonces, ¿no? Que normalmente los niños, por no tener
una maldad y son puros y son inocentes, este tipo de cosas los relatan o los relacionan con algo que ya saben o que ya hayan visto, ¿no? Hace años, te voy a platicar un poco, hace años, un primo, y él es más grande que yo, y él comenta que cuando tenía la edad de 5 o 6 años, él veía todas las noches en su ventana parada a una persona que tenía un velo, decía que era muy guapa físicamente, pero una vez que volteaba tenía una cara de caballo. Y eso lo vio de niño, e incluso él lo que decía cuando todavía no podía hablar bien, decía la roña, pero refiriéndose a una doña. Ajá. Para no hacerte largo el cuento, mis tíos salen donde vivían antes, que era una vecindad, salen al patio común, van con el casero y todo el rollo. Oye, no mames, pues ustedes, esta pinche vieja es la que espanta a mi hijo. ¿Hijo es ella? No. ¿Alguna otra vecina? No. Ahí quedó. En la secundaria, obviamente, ya él más consciente. Él comenta, ellos ya vivían en el ataúd, él comenta que una vez llega de la secundaria, se recuesta y con la cara hacia la pared y siente como en la parte de atrás se sume en la cama, como si alguien se hubiera sentado. Dice, ay mamá, ¿eres tú? Y voltea y ve a este ente sentado, bueno, se me ha acostado, al lado de él. Y volteó a verla y la misma figura. Dice, madre, el pedo no para ahí. En alguna ocasión, ya grande, iba en un camión, iba directo a su trabajo. Y él comenta cómo en otro camión se le empareja, de esas veces que los camiones se emparejan, y él estaba recargado en el vidrio, y voltea, y en el camión de al lado, el mismo ente. Cuando ya trabaja, ya todavía más grande, ya con hijos, ya con familia, decía que iba manejando su carro, eran vísperas de Navidad, porque iba para lo que es el norte de la ciudad, y él comenta que iba manejando, y que en una de esas voltea el retrovisor, y la tenía sentada atrás. Y estas apariciones han sucedido en periodos totalmente largos de años, sí. Y se le quedó ese apodo, el de la roña. Entonces, cuando me empieza a contar esta parte, empiezo a indagar e investigar. Ya hay una mitología, hay una leyenda que se llama la Ciguanaba. Que igual, o sea, la misma descripción. Una mujer con un velo, muy guapa físicamente, pero con una cara de caballo. El único pedo es que la leyenda dice que se le aparecen a viajeros, a hombres trasnochadores, infieles, etc. Pero a él se le apareció desde niño. Y es un ente que lo ha venido atormentando hasta la actualidad. Entonces me parece algo curioso cómo es que... Vamos a pausar tantito. No sé. Se reprodujo aquí algo. No sé. No sé qué pasó. Perdón, cabe mencionar que estamos grabando con la familia en la sala. Se salieron porque para no hacer ruido. Nos quedamos solos. Y se reproduce el video de un podcast que tengo con mamá, precisamente hablando de este tema de la ciguana. Pero bueno, que quedó grabado. Sí. Está mucho, a mí me emociona mucho, ¿no? Perdón por la interrupción. Vamos a tratar de retomar este tema, vamos a dejar de lado todo eso que pasó. Y bien, está bien que hasta la fecha lo siga atormentando, y es un ente que sí existe. Bueno, que es una leyenda que muchas personas relatan. Entonces a mí se me hace algo curioso, porque como una leyenda, incluso de otro país, que es Guatemala, viene aquí, se le aparece a una persona que no tiene nada que ver. Entonces es algo, ya que voy con tu historia, ahorita te voy a comentar por qué, ¿vale? Ahora, tu hija tenía apenas 3 años. Sí, estaba muy pequeña. Empezó a hablar con un amigo imaginario. Sí, de hecho jugaba como si fuera otro niño, otro pequeño. Ahí es cuando lo apoda el pelón. No, de hecho ahí ella jugaba pues bien, sacaba sus trastecitos, los acomodaba y se ponía a jugar, como te comento, si estuviera con alguien más. Después de tiempo ponemos su cuarto aparte, pero ella le daba mucho miedo dormirse sola porque decía que veía a alguien. En ese tiempo todavía no hablaba a lo mejor muy bien.
Cuando empieza a decir sus primeras palabras, empieza a salir con Es cuando le da un nombre o un apodo. Ajá, porque ella decía que era un señor pelón. Y así siempre lo llamó. Y hasta el momento pensás que era un posible amigo imaginario. Ajá, un posible amigo imaginario. O Lo que no que ella sabías es se que- imaginaba algo, pero nunca me imaginé que fuera algo más allá. Este tema ya empezó a hacerme dudar en el momento que mi hija ya se levantaba en las noches con miedo. Que siendo a una niña, agarraba valor y llegaba hasta el cuarto donde yo estaba para decirme, papá, está el pelón en mi cuarto. Pasa el tiempo, nace su hermano y una ocasión están dormidos los dos, mi niño tenía su cuna y va y nos despierta a su mamá y a mí. Teníamos la maña de dormir con las puertas abiertas, la luz del pasillo prendida. Y mi niña la veo que llega llorando con su hermanito en los brazos. Su hermano en ese momento habrá tenido 10 meses, un año, era un bebé. Y mi hija llega con el niño en los brazos y diciendo es que el pelón se lo quiere llevar. Entonces, cuando yo escucho eso, sí, estaba dormido, le dije, hija, vete a acostar. Pero mi hija, segura de lo que me estaba hablando y aferrada, me dijo, no, papá, el pelón se quiere llevar a mi hermano. Madre. Se armó de valor para cargar a su hermano. ¿De dónde habrá sacado fuerzas? No lo sé, el miedo Sí, claro, que hizo claro. que se llevara a su hermanito. Los dijo que se acuesten conmigo. Pero nunca cerra la puerta. Ni del cuarto, ni de mi cuarto. Sí. Entonces, esto sí no sé si es entre sueños o lo vi realmente. Estoy con la cara hacia la puerta. Y veo como una persona, una silueta entra. Se queda parada en los pies. Unos 10 segundos. Y se sale. ¿Pero tuviste lo viste? Sí, ¿Viste una silueta negra? Una silueta, una sombra. Ok. Una sombra. Entra 10 segundos parada, se retira. Se sale, pero así como entró, se puso en los pies. La sombra totalmente negra. Totalmente negra, Ok. pero era una persona de un hombre, una silueta de Sí, un hombre. silueta de un hombre, ok. Se sale. Pasa eso y escucho caer del barandal de la cuna de mi hijo. Mi pensar fue lo dejé mal puesto. O no sé, mil ideas me hice en la cabeza para no pensar en Ok. nada más. Cierro las puertas y mi hijo tenía su perrito que hablaba. Un juguete. Un juguete que Ok, hablaba, ok. un juguete montable que hablaba. En ese tiempo, la que era mi esposa tenía sus Uy, sí, pinturas. recuerdo que eran como andaderas. Ajá, Ok, esa andadera, sí, sí, pero sí. se podía el niño subir en él, era primero para aprender a caminar y después para montarse Sí, en sí, el que tenía perrito. varias cosas. Sí, eso lo La recuerdo. que era mi esposa en ese momento tenía su bolsita de pinturas y ya estábamos dormidos. La bolsa de pinturas cae al piso, como si lo hubieran aventado y todas las pinturas se riegan. Nos levantamos a recoger lo que se había caído. Sí, claro. Y el perrito estaba abajo en El juguete, el vaya. juguete Ah, estaba ok. abajo, pero estaba todo apagado. Y escuchamos cuando el juguete dice, juega conmigo. Pero no había nadie abajo, nadie que pudiera mover al juguete o alguien que estuviera ahí. Y creo yo, no sé, porque digo, sí recuerdo yo ese juguete, porque había versión de un perro, un león y no sé qué más. Y una cebra. Y una cebra, ¿no? No sé, digo, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que nos compartan. Tengo entendido que no tiene ese sonido pregrabado. No, bueno, yo hasta donde sabía ese juguete, sí decía frases, pero yo nunca lo había escuchado decir eso. Y que el juguete haya hablado en la noche después de lo que pasó, sí fue algo que a mí me dio miedo, la verdad. Después de eso, bajé, me asomé porque pues pensé que alguien se había metido a la casa, yo con mi familia. Claro. No vi nada. Apagó la luz y me regresó a mi cama. Y cuando ya estoy en mi cama, escuchamos cómo llegaron y tocaron la puerta. De tu cuarto. De tu cuarto. Bueno, no sé si la que era mi esposa lo habrá escuchado, pero yo sí Tú escuché escuchaste que claramente tocaron la cómo puerta. llegaron y tocaron la puerta. Madre. Y mi hija tenía mucho eso, de que es que el pelón. Y hasta la fecha, ahorita que mi hija ya tiene 12 años, si yo le pregunto a ella, me describe a la persona que Sí veía. lo recuerda. Sí, sí lo recuerda y lo tiene muy, muy presente. Porque fue algo que por
mucho tiempo la atormentó. No sé si hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ya no hemos platicado de eso, pero hasta el día de hoy ella recuerda esa persona que se le aparecía a ella. De hecho, y esto es a lo que iba con la historia que te comenté al inicio, hay unos entes dentro de lo que son estas leyendas. Hay foros en internet que se reúnen personas o personas dejan este tipo de historias paranormales que llegan a suceder y coincide mucho con los pálidos. Para no hacerte el cuento, luego creo que ahorita te había enseñado unas imágenes, las voy a poner aquí o en los show notes ahí en YouTube, digo en Facebook, que pues básicamente lo describen, es que no encuentro ahorita ya la foto, lo describen de igual manera una persona alta, calva. Hay unos que los describen totalmente blancos, otras personas que los describen como albinos, y que las manos son muy alargadas. Así le describe a mi hija, una persona alta, con las manos largas, sin cabello, blanco, porque ella decía que era blanco, y una cara fea, como ¿Nunca vio la película del laberinto del fauno? En ese momento no, la vio hasta después. Y no dice que era así como el... Dijo que tenía similitud, dijo que parecía, pero que no era así. Que porque ese ente que ella veía o esa persona que veía tiene ojos, pero no tiene nariz, pero sí tiene boca. Pero sus manos dice que son largas. Son largas esas garras. Madres, ¿volvieron a ver No, ente? hasta ahorita mi hija ya no me ha vuelto a comentar sobre eso. Sí hemos tocado el tema y le he preguntado, pero me dice lo mismo. Y mi hija ahorita pues ya tiene 12 años, ya es consciente ahora sí al 100% de lo que me está hablando y me describe exactamente lo mismo que me describía cuando tenía 4 años, 3 años. Fíjate que desconozco la parte del tema de los albinos, quien la conoce puede ponerla en la caja de comentarios, pero normalmente los espectros que juegan con niños es porque están alimentados por la energía de los niños, que es muy activa. Normalmente los niños son muy hiperactivos, que son de energías puras. Son energías totalmente blancas, pero que estos entes precisamente se alimentan de eso. Aún hay una diferencia con los hombres sombra, que es posiblemente lo que tú llegaste a ver en la falda de tu cama, que estos son alimentados por energías negativas. Las energías negativas no nada más es el miedo. Las energías negativas puede ser el enojo, el coraje, la ira, cualquier cosa negativa que sientas, se alimentan de eso. Entonces, si es algo muy, muy escalofriante. ¿Qué le dirías a las personas, ya para ir cerrando, qué le dirías a las personas que sus hijos se les acercan para comentarles que hay algo en su cuarto? Normalmente es, mamá, el coco, ¿no? O el monstruo, etc. Y normalmente nosotros como adultos tendemos a ignorarlo, a decir, ay, no hija, ya, atención. Relájate, no pasa nada, no existe, no esto, no el otro. Pero hay cosas que sabemos que existen, pero no deberían de existir. Así es. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues que si en algún momento sus hijos se acercan a hacerles algún comentario así, pongan mucha atención a qué les están diciendo. Yo vi que no era un juego, el pánico en la carita de mi hija. Ahí fue donde me di cuenta que no estaba jugando, que no estaba nada más dentro de su imaginación, que ella ya estaba viendo algo que iba más allá. Fue cuando yo, la verdad, empecé a rociar la casa con agua bendita, empecé a hacer oración, puse imágenes de la Virgen, de Diosito en toda la casa, y fue como que en alguna protección o alguna forma en la que esto dejó de pasar. Pero aún así había momentos en los que mi hija me decía que lo veía, porque no nada más era en el cuarto. Lo llegó a ver en las escaleras, lo llegó a ver sentado al lado de ella, lo llegó a ver mientras comíamos, lo llegó a ver mientras se bañaba. Fueron muchas ocasiones que lo vio. Que realmente nada la más. atormentaba. Ajá. Ahí fue cuando yo me di cuenta que dije, no es un juego. ¿Cuándo no dejó de pasar? Cuando rociaste. Dejó de pasar en algún punto cuando empecé a rociar agua bendita, porque si era algo que a mí ya no era miedo, ya era molestia, porque me daba coraje que atormentaran de esa forma a mi hija. Yo ya no sabía qué hacer. Entonces para mí lo más fácil fue empezar a rociar agua bendita, empezar a hacer oración, empezar a poner imágenes en la casa. En algún momento se
se controló, se calmó, pero eran ya muy pocos los momentos, pero seguía pasando. Entonces, en algún momento, hasta que de plano, no sé si mi hija, con el pasar del tiempo que fue creciendo, lo dejó de ver. No sé si hasta el día de hoy lo vea, no he platicado de eso con ella, pero hasta ahí fue como que ese tema pasó. Nunca he tocado este tema con mi hijo. No me gustaría atormentarlo haciéndole preguntas que a lo mejor él lo ve. Si él en algún momento me dice, oye papá, ¿sabes qué? Veo esto, ya sabré qué hacer porque pues ya me pasó con mi hija. Claro. Pero si los niños se acercan a sus padres y les dicen que ven algo, que tienen un amigo imaginario, que no pongan atención, porque sí puede ser algo que hasta cierto punto los puede perjudicar. Te voy a hacer una última pregunta ya para cerrar. Creo que es algo fuerte. Si quieres contestarla bien, si no, no pasa nada. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si tu hija no se hubiera llevado a su hermano? Pues a lo mejor físicamente no se hubiera llevado a mi hijo. Pero como ahorita lo comentaba, si era un ente demoníaco, algún demonio, hubiera tomado a lo mejor su espíritu, su alma. Un bebé, el alma más pura que puede existir. Claro. Entonces, yo creo que hubiera perdido a mi hijo en ese momento. Pues bien, ya estamos terminando. Antes de dar el cierre, primero que nada, muchas gracias por venir, gracias a ti por la invitación. Antes de dar el cierre, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, comentar y compartir. De igual manera, todos tienen la puerta abierta. Escríbanme, manden un mensaje o manden un correo a elbauldelmisterio666@gmail.com. Cuéntenme su historia y si gustan venir a ocupar lo que es esta silla de los invitados, solamente le pondremos nombre, sean bienvenidos, ¿vale? Ahora voy a dar el cierre. Claro que sí. Las historias que hemos escuchado esta noche no son producto de la imaginación. Son relatos reales, vivencias que marcaron a Juan Carlos y quizá, al escucharlas, también han dejado una huella en ti. Recuerda, si ves a un niño parado solo en la calle, si una sombra te sigue hasta la puerta, si escuchas una voz que dice, no te despiertes, tal vez ya sea demasiado tarde. Gracias por abrir con nosotros este baúl, el baúl del misterio, en los archivos Historias Reales Paranormales. Sin más por el momento, nos despedimos. El baúl del misterio presenta Historias Reales Paranormales. Gracias, amigo. Chingón. Y ya pasa las... Estuvo bueno. Pues espero que se haya grabado todo, güey. Pero bueno, ¿ves cómo no